¿Qué les parece, compañeros, a ustedes que sea Pablo Gómez quien encabece esta comisión presidencial? Empiezo contigo, Damaris. Bueno, no se le niega a Pablo Gómez, efectivamente, que es una persona que tiene trayectoria, amplia trayectoria política. Evidentemente, en su haber, pues ha vivido distintos episodios de la historia del país. Eso es de reconocerse. Obviamente tiene una gran tarea que realizar, porque no va a ser sencilla la reforma electoral, como no han sido sencillas otros cambios que han puesto en marcha la 4T, aunque lo saques porque tienes mayoría. Por ejemplo, ahí tenemos la reforma al Poder Judicial, lo polémica que fue, lo histórica que fue, el paro que hicieron los trabajadores en su momento. Y evidentemente esta reforma ya se perfila, porque hay voces dentro del propio partido Morena a que pudiera ser vamos a decir, la semilla que divida o que termine de dividir al interior junto con los aliados que tienen, porque evidentemente otros partidos que han sabido colarse, pegarse a lo largo de los procesos electorales con las mayorías. En su momento tuvimos al Partido Verde en el 2000 con el PAN, que pues gana Vicente Fox y el Partido Verde resulta beneficiado. Ahora lo vemos del lado de Morena. Pues obviamente estos partidos prenden las alertas porque dicen, oye, pues si van a disminuir, o la propuesta es disminuir los cargos plurinominales, pues les va a afectar a ellos. En este caso no se le regatea su conocimiento, su trayectoria histórica política a Pablo Gómez, pero sí es una persona evidentemente muy cercana al poder. Vamos a ver qué tan hábil resulta ser para abrir los canales de comunicación con quien los tiene que abrir y cómo lidia con toda pues la andanada de críticas y cuestiones que se vienen. En su momento dijo Pablo Gómez que este proyecto, pues que no era un ajuste de cuentas. Los integrantes de la comisión, ¿cómo ven ustedes? Pablo Gómez en la cabeza, pero también estamos hablando de Rosa Isela Rodríguez, estamos hablando de José Antonio Peña, de Ernestina Godoy, de Lázaro Cárdenas Batel, de Jesús Ramírez y de Arturo Saldívar Lelo de la Rea dentro de esta comisión. Insisto, son personas que están muy cercanas a la presidenta, que tienen toda la confianza de la mandataria. Totalmente, son el círculo íntimo del poder, del círculo cercano, es el paraguas, la burbuja de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por supuesto que se espera que realicen un gran trabajo, porque no va a ser una tarea sencilla, por supuesto. Construir una propuesta de reforma electoral, que hay que decirlo por lo claro, no existe todavía ningún proyecto. Todo lo que se ha venido hablando en cuanto a proponer disminuir o desaparecer plurinominales, reducir o quitar financiamiento público, X y Y, son solamente especulaciones a partir sí de discursos que se han venido dando desde el oficialismo, pero en ese sentido estos personajes con Pablo Gómez a la cabeza, pues evidentemente tienen la tarea de hacer toda una interlocución con las fuerzas opositoras, pero sobre todo con las fuerzas internas de la 4T, que hay muchas resistencias. Hay que solamente escuchar o leer con mucho cuidado las expresiones del diputado federal Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, líder del Congreso, donde él dice, a ver, sí está bien esta comisión especial para construir la propuesta de reforma electoral, pero la última palabra dice, la tendrá el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces es cuando empieza uno a apreciar que más allá de este trabajo de la reforma electoral, lo que se está dando es una especie de reconfiguración del poder en el país, entre una 4T que avanza y que busca sí cambiar, modificar las reglas del juego electoral, que curiosamente, hay que decirlo también, históricamente todas las reformas electorales que ha habido en este país han sido en momentos cruciales o después de elecciones que han sido muy cuestionadas. Recordemos la elección del 88, ahí fue cuando se dio una primera gran reforma para darle nacimiento al entonces Instituto Federal Electoral. Luego viene con Ernesto Zedillo en el 96, 97 hubo otras reformas, luego vinieron otras con Fox y finalmente con Peña cuando el IFE cambió a Instituto Nacional Electoral. Pero todo esto se daba a partir de polémicas, o el 2006, cuando el famoso fraude que decía López Obrador que se le cometió para que llegara Felipe Calderón. Vinieron cambios muy profundos en fiscalización, el tema de las vedas, el tema de que no podían invertir directamente los partidos políticos o candidatos en los medios, sino que era a través del instituto. Entonces había cambios profundos, pero esta va a ser una primer gran reforma
que surge sin que haya una crisis electoral, postelectoral. Es decir, es una reforma que surge en un ambiente muy distinto a lo que estamos acostumbrados a la reforma que hubo en el pasado y que surge, curiosamente, desde el poder, es decir, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y muy diferente, ya no a la propuesta, lo que se ha manejado hasta este momento, que como bien dice Yair, no hay nada escrito, porque hay que recordar que se va a hacer una encuesta, se van a hacer foros para ir afinando un poquito más el proyecto, pero muy diferente se deja ver hacia grosso modo a lo que en su momento planteó López Obrador. Y es lo que también se le cuestionaba al mismo Pablo Gómez en el transcurso de los últimos días, ese tema de cómo se va a ir embonando esta propuesta a reforma para que realmente queden complacidas todas las partes políticas. Entonces yo creo que nombran a un hombre que sabe de consensos, que sabe de acuerdos y que sabe cómo manejar las plurinominales, a ser uno de los primeros que llegaba a estos puestos, con el manejo que se le ha dado de desaparecer estas partes en los congresos, que yo creo que es una parte también muy importante analizar, la reducción de los y las legisladoras. Pero hablaba yo de los consensos que tiene que hacer Pablo Gómez, porque tiene que hablar con todas las partes políticas, analizando beneficios que van a tener cada uno de ellos, ¿no? Al realizar estos consensos, muy a pesar que algunos analistas en el tema de la política pues señalan que se estaría retomando como un ejercicio el plan B de Andrés Manuel López Obrador o el plan A que había sido ya rechazado por parte de las legisladoras y los legisladores. Entonces también Pablo Gómez tiene dentro de su currículum el pertenecer al Pacto por México, que fue uno de los lidiadores o mediadores dentro de este acuerdo que hacían con los diferentes representantes de los partidos. Entonces de ahí ya lleva una línea de poder trabajar y tocar diferentes aristas con los representantes de los partidos políticos. Creo que esa opción o ese nivel de confianza que da la presidenta Claudia Sheinbaum hasta esta figura política es positiva para manejar lo que quiere ella poder lograr, una reforma electoral que muchos ya la mencionan viene a beneficiar a Morena, que no se podría ver tan apapachada en los próximos procesos electorales ante las inconformidades que puedan surgir de algunas ciudadanas y ciudadanos y el inclinarse por un u otro partido político. Entonces aseguran que lleva línea aún y cuando todavía pues no está puesto nada sobre la mesa, solamente una comisión.